Qué bonitas historias. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el conocido superdotado, los genios y los talentos excepcionales? ¿Un niño talentoso es siempre un adulto exitoso? Son preguntas que le vamos a hacer a Violeta Ariancibia, ella es psicóloga, directora de este programa que hemos conocido en la nota del programa Penta de la Universidad Católica. Violeta, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Muy buenos días. A uno le llama mucho la atención al ver esta nota, es que al parecer ser un niño con un talento excepcional muchas veces es sinónimo de una infancia difícil. Aparentemente siempre así. En toda la literatura y en todos los países lo que se muestra es que cuando no hay una conciencia social o en el país de poder destacar a los niños con talento, las educaciones tienden a ser hacia el promedio. Por lo tanto, los niños que destacan tienen el problema de o ser burla de compañeros o no entender qué es lo que a ellos realmente les apasiona y les gusta. Para los papás, mamás que nos están escuchando hasta ahora, ¿cómo saber si mi hijo o mi hija tiene talentos especiales? Más allá de lo obvio, que a lo mejor aprendió a leer antes de que sus compañeros, o se aprendió las tablas y los números. ¿Qué distingue un niño con talentos especiales? Hay varias características, pero en general, desde su desarrollo cognitivo, uno puede decir, o su desarrollo intelectual, siempre va más adelantado que su norma por edad. Es decir, si la mayoría de los niños al año y medio, a los 2 años ya habla varias palabras, el niño con talento probablemente habla el doble o el triple. Luego, cuando ingresa al colegio, básicamente lo que se nota es rapidez de pensamiento, facilidad para hacer respuestas mucho más elaboradas en términos de uso de distintas partes del cerebro para conectarse, un muy buen uso de cantidad de información insólita que reciben, básicamente eso, rapidez, concentración, mucha viveza, y habitualmente los niños muestran en algún área alguna necesidad especial de querer profundizar. Son los típicos niños que preocupan a las mamás porque en vez de salir a jugar a la pelota se quedan leyendo el libro de astronomía, como el caso de la Ailín. Claro, pero si bien uno puede notar todas esas de alguna manera señales de que este es un niño excepcional, ¿existe una forma de medir que efectivamente son niños con talentos excepcionales? Sí. ¿Hay pruebas en las cuales ustedes en Penta hacen para quienes entran y quienes no, por ejemplo? Sí. En general, el proceso de identificación de los niños con talento no es sencillo. En nuestro caso es un poco más complejo porque nuestro programa está enfocado, el Penta UC, principalmente a niños de escasos recursos, de colegios municipales, en los cuales la mayoría de la gente considera que porque han tenido vidas difíciles es probable que no tengan talento. Por lo tanto, es más difícil pasar la barrera. Nosotros entrenamos a los profesores y les pasamos guías en las cuales se especifica cada una de las conductas que pueden observar en clase. Por ejemplo, el niño que hace trabajos de matemática mucho más que otros niños o que pide más explicaciones, como aparecía ahí en la nota, y la profesora no se lo puede dar. Esos niños son nominados por los colegios, enviados a la universidad, aproximadamente 1000 al año postulan, y de esos niños seleccionamos aproximadamente 200 en base fundamentalmente a 2 tests. Uno que mide habilidades cognitivas superiores y el otro que mide motivación. Algunos papás preguntarán a esta altura, bueno, pero ¿es conveniente anticipar su desarrollo? Porque ustedes de la psicología, decía la nota, muchas veces a lo mejor van muy avanzados en las matemáticas o en la lectura, pero siguen siendo niños. Exactamente. ¿Conviene anticipar este proceso, por ejemplo, de vida universitaria? Absolutamente, absolutamente, porque lo que hay que entender, voy a dar un ejemplo que para todo el mundo es transparente. Lo que pasa con el tenista González, por ejemplo, o lo que pasó con Zamorano. Nadie podría entender que esas 2 personas tan destacadas por talentos deportivos o un pianista o un artista muy destacado no necesite una formación especial dado lo que demuestra. Entonces, todo el mundo está de acuerdo que el mejor entrenador tiene que ser para quien demuestra más talento en el área deportiva, lo mismo en el área artística. En el caso de los niños con talentos académicos tiene que ser exactamente igual. Estos niños requieren una educación distinta. Ellos aprenden en una forma distinta, más rápida, en mayor profundidad, con métodos mucho más inductivos que una clase normal. Si lo dejamos en una sala normal, clase normal, lo más probable es que ese niño va a tender hacia el promedio, va a esconder su talento, le produce trastornos emocionales, y la otra alternativa es que abandone el colegio porque se latea, porque se aburre y pueda tener conductas antisociales. Jefes de mafias de droga, actitudes psicosociales alteradas en muchos ámbitos. Ese es el gran peligro. Veíamos esa niñita chiquitita, Elizabeth, la estamos viendo ahí en pantalla, Violeta, que sabe leer y no tiene 2 años. Exacto. ¿Uno puede vaticinar que ella va a ser una niña con un talento especial, una niña genio, entre comillas?
Lo más probable es que sí lo sea. De hecho, ya tiene conductas que lo demuestran. La otra pregunta es decir si tenemos asegurado el éxito cuando ella sea una mujer ¿Un niño grande. talentoso es un adulto exitoso? No necesariamente. No necesariamente. Y esa es una pregunta muy importante. Es exitoso en la medida que logra con sus objetivos o con sus logros. Pero el término de éxito en la sociedad es distinto. Para una mamá puede ser muy exitoso que el hijo sea un famoso ingeniero. Sí, perdón, y esto se puede entrenar porque en el caso de la niña que estamos viendo, que es una niña estadounidense, sus papás ambos son profesores de lenguaje. Sí. Entonces, yo no sé si el talento también se puede entrenar independientemente de, llamemos, la materia prima, porque acá también ha habido grandes polémicas respecto de escuelas de superdotados, por ejemplo, que entiendo que es un término además superdotado que ya se usa poco. Exactamente, no usamos el término superdotado, las escuelas de superdotados que existió ya no existen en este país, los únicos programas para desarrollar talentos son los que están en 4 universidades, en la Católica y en otras regiones. ¿Pero se entrena esto? Es que yo no diría que se entrena, lo que yo diría es que hay que buscar los catalizadores que permiten su desarrollo. Hay una parte importante del talento que lo que dice la literatura es que no se ha podido probar que no sea genético. O sea, uno podría decir que casi el 50% de del talento del niño puede ser hereditario, pero el resto solamente depende del contexto, de lo que se hace con el niño en su casa y luego si se le da una educación especial, es decir, especial además de su educación regular, ese es el punto. No es que se le saque del contexto regular de su estudio. Bien, súper interesante, Violeta, queremos agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenos días.